Viajamos hasta Coleraine para conocer la zona norte del país, una de las más bonitas y de las más frecuentadas por los turistas. Y para conocerlo en profundidad, nos viene a buscar a la estación la ostense María Victoria Oliván. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. ¿Mi marido? Hola. Hola, encantado. Tú aragonés no eres, ¿no? No, soy irlandés. Irlandés, muy bien. Y bueno, supongo que estarás aquí por él, ¿no? Básicamente. No. Yo me enamoré primero de Irlanda y después de un irlandés. O sea que es el camino inverso a casi todo el mundo, ¿no? Sí. Yo decidí volver a Irlanda y el premio fue que Irlanda me presentó a mi irlandés. Los trenes aragoneses también, ¿no? De Zaragoza. Sí, me dio muchísima ilusión cuando los vi. Sabía que eran españoles porque lo había leído en el periódico, pero de pronto vi que ponían Zaragoza. Me encantó. Victoria, estamos ahora en un lugar muy especial, ¿no? ¿Por qué? Sí, este es el Palacio del Obispo del señor Harvey, que fue un personaje muy importante políticamente y religiosamente en esta zona. Eligió este sitio para vivir porque mira las vistas. Desde aquí podemos ver desembocadura del río Van, que llega al mar, y en un lado está Port Stuart. Vemos ovejitas también, no sé si esto te recuerda a Viscarrués. Sí, las ovejas de Viscarrués son un poco más delgadas, no tienen tanta lana. ¿Y menos gordicas o no? Sí, es que estas ovejas tienen otro tipo de lana porque necesitan más cobertura para el tiempo. Mi padre trabaja en el campo aún, tiene 85 años y todavía va todos los días al huerto y le gusta mucho cuando viene aquí ver los campos y ver las ovejas. Ahí él es feliz, ¿no? No necesita nada más ni necesita el inicio de la ciudad. No. Este año está muy contento porque no ha tenido que venir. Otros años vienen para Navidades, pero este año no han venido y están encantados de no han tenido que viajar. Victoria, y aquí es donde continúa la historia del obispo, ¿no? Sí, el obispo Harvey no se habló con su mujer durante muchísimos años y al final se enamoró platónicamente de su sobrina. Entonces le construyó esta biblioteca que vemos aquí para que viniera a leer, pero desgraciadamente ella se murió antes de que se pusiera la última piedra. Que lo que más le gustaba al obispo era que su sobrina pudiese leer y ver estas vistas preciosas, ¿no? Claro, porque es un sitio dramático. Dramático como se está poniendo el tiempo. Sí. Se ve venir la lluvia, aquello es Donegal, y se ve venir la lluvia desde Donegal, y toda esta playa es una playa de 12 kilómetros y es una playa muy bonita. Jerry, ¿no le hemos traído gorrito a Victoria? No, es porque es mi gorro, es muy importante para mí, sí. Y es más fuerte que yo, es aragonesa. No me he traído el gorro porque no me quería despeinar. Pero ella no ha aprendido el tiempo de aquí todavía, ¿no? No he aprendido casi nada. Nos conocimos en mi casa porque yo era amiga de un amigo de Jerry y lo trajo a tomar café. Y Jerry quería estar solamente 5 minutos y estuvo 2 horas y se lo tuvieron que llevar. ¿Pero fue flechazo o fue poco a poco? Flechazo por completo. ¿Qué es lo que echas de menos de Aragón? ¿Qué te traerías de por allí? De Zaragoza me traería la calle Alfonso. Y de Viscarrués me traería el casino con toda la gente del pueblo. Y de Ayerbe, Jerry se traería la plaza de Ayerbe. Plaza de Ayerbe. ¿Sí? ¿Te gusta mucho a ti el ambiente de Aragón? Sí, muchísimo, Daniel, sí. Sobre todo Huesca, pero todo Aragón es estupendo, pero Huesca hay una magia. Hablan de la magia de Huesca, es verdad, ¿eh? Es un sitio único, ¿se dice? Sí. Único en el mundo. Y otra cosa única creo que es el autobús que baja de Viscarrués a Zaragoza, ¿no? Sí, a mí me encanta ir a Zaragoza en ese autobús con los hermanos Irigoyen, porque ellos son muy simpáticos y muy amables y el autobús lleva a la gente por un recorrido que es único, parece el viaje a ninguna parte, por todos los pueblos que no tienen ningún tipo de conexión. Llegas a Zaragoza con toda la gente, con todo el mundo moviéndose y tienes todo el día para pasear por Zaragoza. Estamos ahora en la calzada del Gigante, que es una calzada compuesta de rocas hexagonales. Ha sido un sitio turístico desde el siglo XIX. Había entonces muchas más rocas que se las han ido llevando como objetos turísticos. Ahí está también la silla de los deseos, donde todo el mundo que viene aquí tiene que sentarse, pedir un deseo y se cumple. ¿Se puede bañar uno aquí o no? Bueno, puedes probar, si quieres te grabamos. Cada día me baño aquí, cada día. Cada día vienes. Sí. Pero a ti te gusta bañarte en algunos meses extraños, sí, ¿no? Desde mayo a noviembre se puede uno bañar. Sí, lo que pasa es que solamente se puede estar 5 minutos en el agua. En el Pirineo me gustaba subir a Balneario de Panticos a bañarme ahí con mi padre. Sí, está el agua muy fresquita. Te presento a 2 chicos españoles. Hola, ¿cómo Dani, estás? Eva.
¡Mua! Hola. ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. Muy bien. Sí. ¿Sales con muchas bolsas y eso? Pues mamá, ¿esto es tuyo? ¿Ah, sí? ¿Y esto? Esto de aquí ya lo cojo yo, ¿Qué llevas ahí? Pues el violín aquí, mis cosas ahí, mi comida ahí. Este es mi novio. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Scott y viene de Inglaterra. Ajá. Hola, Scott. How are you? Good. Do you speak Spanish? No, No? Not much? no mucho. ¿Y ya? Scott. ¿Con 9 añitos tienes novio? Se llama Dani. Danny. His name is Danny. Esta es Kit y es una de mis amigas. Y esta es Rebecca, también es una de mis amigas favoritas. Muy bien. ¿Qué tal lo pasas en el Coleva? Pues muy bien. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Pues porque me gusta ver mis amigos y me gusta aprender cosas. Bueno, y creo que tienes otra sorpresa también que querías darnos en casa. ¿Cuál es? Voy a tocar la arpa y el violín. Este es mi cuarto y pues aquí hago todas mis cosas privadas y pues esta es mi cama y yo lo llamo el camisón, no sé por qué, pero es un nombre. Y aquí es lo que estoy leyendo y se llama The Dandy y ha estado produciendo libros desde pues hace 56 años. ¿Y es la primera vez que Scott ve aquí tu casa, tu cuarto? Sí, ¿Y estabas nerviosa? sí, muy nerviosa. ¿Y qué es esta foto de aquí? Esa soy yo de sevillana el año pasado para Navidades. Estábamos comiendo las uvas y yo me puse uno tan grande que se me caía todo, sí. ¿Y esas fotos en blanco y negro? Pues ese es mi padre cuando era bebé y esa es mi madre. ¿Y qué es lo que te gusta hacer aquí en tu cuarto? Que has hecho cosas A privadas. mí me gusta bailar mucho y practicar mi violín y el arpa. Supongo que a la abuela se le caerá la baba, ¿no? Sí, sí, el año pasado vino a todos los conciertos, hizo un esfuerzo y vino a todos los conciertos. Este año se los va a perder. Y es un terremoto, ¿no, Eva? Sí, sí, no para. Es agotadora. Pero a vosotros también se os cae la baba, ¿no? Hombre, claro, imagínate, ¿no te parece? ¿Qué? Que tu hija es maravillosa. Oh, sí, sí, claro. Bien. Victoria, muchas gracias por este día. ¿Algún saludo que queráis mandar o que quiera mandar Eva? ¿A quién quieres saludar, Eva? Pues a mi yaya y mi yayo y a todos mis tíos y primos en mis carros ¿Y a tus amigas? y mis amigos. Zaragoza también, ¿eh? Muy bien. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.